solamente una razón, ¿no? Nos están pidiendo una razón de dividir alfa entre beta. Quizás pueda pensar, no siempre pienses en hallar una expresión para alfa, otra expresión para beta, quizás una expresión de alfa en función de beta, quizás una expresión de beta en función de alfa, o quizás simplemente una igualdad que se vuelva proporción, ¿no? También. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Seguimos con los isósceles, ¿no? Por supuesto, AB es igual a ABC, ¿ya? DE es igual a EC. Ya está. Entonces, ahora, ¿qué vamos a...? Si este triángulo es isósceles, sabemos que estos dos ángulos van a ser congruentes, iguales. Congruente me refiero a de igual medida, ¿no? Luego, sabemos que el triángulo ABC es isósceles, por lo tanto, este ángulo C es beta más teta. Este ángulo A también va a ser beta más teta. También. ¿Ya está? Y yo creo que ahí podemos establecer alguna relación utilizando, ¿no? Alguna propiedad. A ver, por ejemplo, beta más teta más beta. La suma de estos dos internos de este triángulo mostacita es igual al ángulo exterior, teta más alfa, ¿ya? Y de ahí yo creo que podemos hacer algo. A ver, teta se va a simplificar, se va a cancelar, mejor dicho, y tendré 2 beta igual a alfa. ¿Ya ves? Eso era lo que quería, ¿no? Alfa en función de beta. ¿Ya? Ya está. Alfa está en función de beta, 2 beta. Entonces reemplazo en la razón. Esta es una razón, un cociente, una fracción, como quieras. ¿Ya? 2 beta entre beta es 2. Esa es mi respuesta. Muy bien, Rolando, Fran. Son geniales, geniales. A ver, allá, y bueno, ¿alguna pregunta, duda? ¿Algo? Ay, este está bien bonito, ¿ah? ¿Lo han hecho, chicos? ¿Quieren que lo resuelva? No, mejor no, ¿no? Nos va a ganar el tiempo. Mejor vamos a la teoría de líneas notables del triángulo. Sí, es bonito, bonito. A ver, mira, AD igual a DC igual a BC. Dibujémoslo ya. N. ¿Ya? Luego, ¿qué voy a hacer? Luego el triángulo ADC, porque este es N, es isósceles. Por lo tanto, este mide 2X. ¿Ya? Luego, en el triángulo ABC, ¿ya? La medida del ángulo ACB, o sea, este angulito de aquí, sería 180 menos 11X más 3X, ¿cuánto es? 14X. 180 menos 14X sería este angulito de acá. Ya, pero y entonces todo el ángulo, ¿cuánto mediría? Todo este ángulo B, C, D de dado, mediría 180 menos 14X más 2X. Sería 180 menos 12X. ¿Sí? ¿Ya? Ahora, si yo uno B con D, lo uno B con D, ¿ya? Acá hay un triángulo isósceles, BCD es isósceles. Muy bien, Frank. Claro, si este ángulo es 180 menos 12X, ¿ya? Entonces, ¿cuánto miden estos dos ángulos? Por supuesto que 12X, los dos sumados, 12X. Pero cada uno se reparte la mitad, pues exacto. 6X, 6X. Ah, está. Y como este es 6X y era 11X acá, este es 5X. ¿Ah? Por lo tanto, acá hay otro triángulo isósceles, ¿verdad? A, B, D de dado es también isósceles, ¿correcto? Entonces, esto también es N. Esto, BD también es N. ¿Ya? Y entonces, ¿qué quiero hallar? X.
¿Cuánto es X, chicos? Si este triángulo es equilátero, ¿no? Mira, N. Ah, es un triángulo equilátero el triángulo BCD. Ah, ya. Entonces, ¿qué significa? Que 6X es 60 grados. Entonces, X es 10. Excelente, hijos. Ah, bueno, vamos a ver. A ver, las líneas y puntos notables en un triángulo. A ver, rapidísimo nomás, vamos a recordar. Ustedes tienen su libro. Chicos, por favor, atención. Vamos a recordar rápidamente la teoría. Simplemente y luego en los ejercicios mejor las preguntas, todo eso. Mejor, va a ser mejor, ¿no? A ver, las 4 líneas notables de un triángulo son la altura, la mediana, la mediatriz y la bisectriz. Alguien me dijo, la seviana es una línea cualquiera que parte de un vértice al lado opuesto. Eso es una seviana. La mediana es una seviana, profesora, sí, es una de las infinitas sevianas que puedo trazar desde un vértice, ¿sí? Bien, eso es una seviana. No es no lo consideramos una línea punto notable. La altura. ¿Qué es la altura? Es una cualquiera. ¿Cómo le vas a decir eso? Es una línea cualquiera, ¿ya? Línea cualquiera, ¿ya? Qué malos que son, chicos. A ver, no pueden decir así, ¿ya? Ya. A ver, la altura. Es la distancia de un vértice al lado opuesto o a su prolongación, ¿ya? A ver, cuando hablo de distancia, hablo de perpendicular, ¿ya? Distancia de un punto a un plano, distancia de un punto a una recta, distancia de un punto a un segmento. ¿Qué va a ser esa distancia? Simplemente va a ser la perpendicular, ¿ya? Ahora, mm, a ver, ahora la altura es esa distancia del vértice al lado opuesto, ¿ya? Entonces, esa distancia tiene que ser el segmento perpendicular, ¿ya? ¿Correcto? Las 3 alturas se unen en un punto llamado ortocentro. Chicos, otro prefijo para su, eh, yo supongo, hijos, ustedes son de biomédicas. Y ya les dije alguna vez, creo, que mentalidad positiva, hijos, 100 puntos, 100 puntos. De ahí, dejémoslos a la matemática y a la probabilidad de error, que siempre va a haber, porque no hay ser perfecto, aunque por ahí ha habido cienes por ahí. Alguna vez, ya han sacado 100 en el examen, han sacado, chicos. Bueno, ya, yo supongo que están, para razonamiento verbal, están devorando prefijos y sufijos, ¿no? Raíces, qué sé yo. A ver, una más a su lista. Orto, perpendicular. Orto es recto, perpendicular. Eso significa orto. Exacto. Ya, bien. Ahora, en el triángulo acutángulo, el acutángulo es sus 3 ángulos son agudos y en el triángulo acutángulo el ortocentro está en el interior del triángulo. Sin embargo, en los otros triángulos no corren la misma suerte, ¿no? El ortocentro en un obtusángulo está fuera del triángulo. El triángulo obtusángulo es el triángulo ABC, ¿ya? Si prolongo este BC y trazo del vértice, tengo que trazar desde el vértice, la altura viene desde el vértice. Entonces, pero no voy a poder, puede trazar una perpendicular, claro, tienes que, este, prolongar un lado, ¿ya? Igual acá, prolongas un lado y ahí trazas la altura. Bien, mira, las 3 alturas se van a unir en el ortocentro que está fuera del triángulo, ¿ya? Y en el triángulo rectángulo, ¿dónde se encuentra el ortocentro? En el vértice del triángulo, del ángulo recto, vértice del ángulo recto. Ahí se encuentra el ortocentro. ¿Ya, chicos?
Hablemos ahora de otra línea notable. Bien bonita. Ahí está. Esta señorita es muy, muy útil. La mediana, ¿ya? La mediana, su nombre lo dice, medio, punto medio, ¿ya? Algo tiene que ver con el punto medio, sí. Parte del vértice, por eso te dije, puede ser una seviana, es una seviana, sí. Parte del vértice con el punto medio del lado opuesto, ¿ya? Esa es la mediana. Las medianas se intersecan en un punto llamado baricentro. Y es por qué les digo que es importante la mediana. Uy, el baricentro o centro de gravedad, ¿qué es eso? Centro de gravedad del triángulo, es el centro del triángulo. Y tiene la propiedad, además, de dividir a cada mediana, el ortocentro, ¿ah? El ortocentro divide a cada mediana en segmentos proporcionales. ¿Proporcionales a qué? A 2 y a 1. O sea, quiere decir que si OD vale 8, ¿ya? Si OD mide, así hablemos. OD mide 8, OB mide 16, el doble, ¿ya? En todas las medianas, ¿ya? Bien. Entonces, ¿y por qué es importante? Te decía, porque este es el centro del triángulo. Entonces, por ejemplo, en geometría del espacio va a haber pirámides, por ejemplo, ya, pirámides, por ejemplo, ¿no? Triangulares. Y la altura la vas a representar desde del vértice o cúspide hasta el centro de gravedad, hasta el centro del triángulo. ¿Cuál es ese centro del triángulo? Pues es el baricentro o centro de gravedad. ¿Ya? Ya estamos bien, sí, sí. A ver, entonces, ahí, por eso es importante este baricentro, ¿ya? La intersección de las tres medianas. Ahora hablemos de la mediana relativa a la hipotenusa, pero esto solo se cumple en un triángulo rectángulo, nada más, chicos, ¿ya? En un triángulo rectángulo, la mediana BD va a medir la mitad de la hipotenusa, mide la mitad de la hipotenusa, ¿ya? O sea, que quiere decir que forma triángulos isósceles, ¿ah? Automáticamente dos triángulos isósceles hay acá, ¿no? BDA, isósceles, BDC, isósceles, ¿ya? Ahora, veamos la mediatriz. La mediatriz también, salvavidas, ¿ah? Salvavidas. La mediatriz, en realidad, por favor, chicos, entiéndanlo, tiene que ver con un segmento. No es, ¿cómo les digo? No es propiedad exclusiva del triángulo. ¿Solo en el triángulo hay mediatrices? No, 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 no. En realidad, la mediatriz es la perpendicular trazada desde el punto medio, en el punto medio del lado de un triángulo. O sea, la mediatriz es la recta perpendicular en el punto medio de un segmento. Ya, entonces, como los lados del triángulo son segmentos, ahí hay mediatrices. Las mediatrices se cortan en un punto llamado circuncentro y su nombre lo dice, circun. Entonces, es centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Cuando el triángulo es acutángulo, el circuncentro está en el interior. ¿Ya? Acá, esto sería punto medio, punto medio, punto medio. ¿Ya, chicos? Pero si el circuncentro en un triángulo obtusángulo, ¿ya? ¿Dónde se encuentra? También fuera del triángulo. Fuera, fuera, fuera. Miren, acá está mediatriz, mediatriz y aquí también trazamos la mediatriz y las tres mediatrices se van a intersectar en un punto llamado circuncentro que está fuera de la región interior del triángulo, está en la región exterior del triángulo. Y en el triángulo rectángulo donde se encuentra el circuncentro, se encuentra en el punto medio de la hipotenusa.
Ahí se encuentra el circuncentro. Ahora hablemos de esto. El circuncentro es centro de la circunferencia circunscrita. Circunscrita es externa, inscrita es interna. Ya, chicos, pero por favor entiéndanme, para siempre que hay un circunscrito, hay un inscrito. Si hay circunscrito, hay algo que está inscrito. Ahora, para que algo esté inscrito, para que una figura geométrica esté inscrita dentro de otra, tiene que haber puntos de tangencia y no cualesquiera puntos de tangencia. Si el triángulo, por ejemplo, tiene tres lados, tres vértices, qué sé yo, tiene que haber tres puntos de tangencia. Uno, dos, tres. Tiene que haber puntos de tangencia, chicos, para decir el triángulo está inscrito en la circunferencia. Si no hay puntos de tangencia, solamente puedes decir el triángulo está en el interior de la circunferencia. Cuidado, ¿ah? Repito esto porque yo me encontré con estudiantes que confundían. Les puse un cuadrado y les puse un triángulo chiquitito dentro del cuadrado. Y les pregunté, ¿está inscrito el triángulo dentro del cuadrado? Sí, me dijeron. Ese error ya no debe haber. Ya, ahora ya no debe haber. Ya. Muy bien, y la última, la bisectriz. Pero esta última bisectriz tiene hartas propiedades. A ver, la bisectriz es la recta que divide a un ángulo en dos ángulos parciales iguales. En realidad es una recta, un rayo, ¿no? Las bisectrices de un triángulo se cortan en un punto llamado incentro. Y el incentro siempre va a estar en el, centro, en el interior del triángulo. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo. Mira, no es lo mismo circunscrito que inscrito. Anteriormente, el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita, pero el incentro es el centro de la circunferencia inscrita. Por eso es que aquí no voy a decir del triángulo rectángulo, obtusángulo, nada, nada, siempre va a estar en el interior del triángulo. Y ahora veamos las propiedades. Bueno, el excentro. ¿Qué es el excentro? Es un punto eh, que está formado por la intersección de una bisectriz interior y dos bisectrices exteriores del triángulo. Además, es el centro de la circunferencia exinscrita. ¿Y cuándo una circunferencia es exinscrita? Cuando, mira, tiene los tres puntos de tangencia, pero no es tangente a un lado, pero es tangente a los otros dos lados, no, a las prolongaciones de los otros dos lados es tangente, ¿sí? La recta de Euler nos dice que el ortocentro, el baricentro y el circuncentro están siempre en línea recta, ¿ya? Y la distancia del baricentro del ortocentro al baricentro es el doble del baricentro al circuncentro. Siempre esto es doble de BC. OB es el doble de BC. Ya, ahora, ¿en cualquier triángulo se cumple esto? Sí, en cualquier triángulo, menos en el equilátero. Chicos, ¿por qué en el equilátero no se cumple la recta de Euler? ¿Quién me dice? A ver. Muy bien, Eduardo. Claro, en el triángulo equilátero, los tres puntos son el mismo punto. ¿Ya? Eso pasa, muy bien. Ahora, no hay recta ahí, pues, porque para que haya una recta yo necesito mínimo dos puntos, ¿verdad? A ver, en el triángulo isósceles esto es una propiedad muy buena. A ver, en el triángulo isósceles la altura relativa al lado desigual, chicos, ¿ah? ¿Ya? El lado desigual, ¿ah? ¿Ya? Es bisectriz, altura, mediatriz y mediana, correcto. ¿Ya? No solo es altura, es mediatriz, es mediana, es bisectriz. Sin embargo,
En el triángulo equilátero, en el isósceles solo se cumple esta altura solo se cumple en esta línea que va al lado desigual. Parte del vértice al lado desigual. Ya. Pero en el equilátero tienes tres de estas líneas que son totalmente, o sea, todas son las cuatro líneas notables, ¿ya? Acá la misma propiedad de la recta de Euler, esta es la recta de Euler en el triángulo rectángulo, también se cumple, pero recuerda que la mediana relativa a la hipotenusa mide la mitad de la hipotenusa, ¿no? Si esto mide 3A, esto también mide 3A, esto también mide 3A, ¿ya? Y ahora los ángulos formados por bisectrices interiores. A ver, dos bisectrices interiores dentro de un triángulo forman un ángulo. ¿Cuánto mide? 90 más la mitad del tercer ángulo. Cuando hablo del tercer ángulo, estoy hablando del ángulo que nada tiene que ver con las bisectrices, ¿ya? El ángulo formado por dos bisectrices exteriores, ¿ya? Es igual, 90 menos la mitad del tercer ángulo. El ángulo formado por una bisectriz interior y una exterior es la mitad del tercer ángulo. El ángulo formado por una bisectriz interior y una altura simplemente es este ángulo, mire, la bisectriz interior, la altura. Ya es igual a la semidiferencia de beta menos teta sobre 2. El ángulo formado por la bisectriz y la mediana relativa a la hipotenusa. Esta es la bisectriz BH y la mediana relativa a la hipotenusa. Ya que es igual, eso es A menos C sobre 2. Ángulo mayor menos ángulo menor entre 2, por si acaso. Y el ángulo formado por dos alturas, estos dos ángulos ya sabemos ya, son suplementarios. Alfa y X son suplementarios. Entonces X será 180 menos alfa. Y por último, el ángulo formado por la altura y la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Sí? Que es el ángulo mayor menos el ángulo menor. De estos dos agudos. De estos dos agudos. Esto se cumple solamente en un triángulo rectángulo. Bien, chicos, ahora sí vamos con los ejercicios. A ver, en un triángulo ABC se ubica el punto P sobre AC. A ver, en un triángulo, vamos a ir dibujando ABC, se ubica el punto P sobre AC. ¿Ya está? Determina la medida del ángulo B. Este ángulo B es el ángulo X. Sabiendo que medida del ángulo BJP más medida del ángulo BKP es igual a 245 grados, donde J y K son incentros de los triángulos. Ya. Incentro, me viene a la memoria. ¿Qué es incentro? Intersección de las tres bisectrices. ¿Qué quiere decir? Que voy a intersectar. A ver, voy a intersectar. Aquí esto es lo que me están pidiendo. Ya, voy a trazar bisectriz. Ya, y voy a trazar otra bisectriz. Ya, J es incentro del triángulo ABP. Suficiente dos bisectrices, chicos. Dos bisectrices se encuentran en un punto, ya ese es el incentro. Suficiente, no es necesario que la tercera también te digan, no, falta la tercera. No es necesario. Basta que dos bisectrices se han unido en un punto, es incentro. Igual aquí, vamos a ver, bisectriz, bisectriz, ¿ya? Entonces, K es incentro, ¿ya está? Y ahora, ¿qué tenemos? Que el ángulo X va a ser igual a 180 menos la medida del ángulo A más C, ¿ya? O sea, si encontramos la suma del ángulo A más el ángulo C, ya tenemos nuestra respuesta. Bien, ¿qué voy a hacer? A ver, voy a aplicar el teorema de las bisectrices interiores. Propiedad, bisectrices interiores. ¿Cuánto mide este ángulo BJP? BJP va a medir, a ver cuánto va a medir. Acá esto es una condición que me ha dado el enunciado. Medida del ángulo BJP más medida del ángulo BKP es 245. Ahí vamos a sustituir. Pero yo primero quiero saber alguna expresión para BJP. A ver, la medida del ángulo BJP es
90 más la medida del ángulo A entre 2. ¿Sí? Y la medida del ángulo BKP es 90 grados más la medida del ángulo C, tercer ángulo, entre 2. Ya está. Entonces voy a sustituir en la condición que me han dado, la ecuación, en la relación, la igualdad que me han dado. 90 más A entre 2 más 90 C entre 2. 90 más C entre 2. Ya. 90 más 90, 180. 245 menos 180 es 65. Entonces, medida del ángulo A más medida del ángulo C es 2 por 65, 130. Ya, ahora sí me dicen, chicos, acá está, mire, la medida del ángulo B, X es igual a 180 menos la suma del ángulo A más el ángulo C. Y eso sería 180 menos 130, 50 grados. Ya está, ya está. En un triángulo isósceles, AB es igual a BC. Acá hay otro. A ver, AB igual a BC. Denotémoslo con estrellitas. Se traza la bisectriz interior AD. A ver, tracemos una bisectriz interior aquí. D debe llegar al segmento BC. Ya está, ahí está. AD es bisectriz, por lo tanto estos dos ángulos son iguales. Calcular la medida del ángulo desigual del triángulo si AD es igual a AC. Ya, acá hay otros dos lados iguales, ya, que lo voy a denotar con estos puntitos rojitos. ¿Ya está? ¿Qué hay que hallar? Hay que hallar este ángulo X, este ángulo que mide X, ¿ya? Entonces, bueno, yo sé que este triángulo ABC es un triángulo isósceles. Empezaría diciendo que si este ángulo mide 2 alfa, este también mide 2 alfa. ¿Ya? Ya está. Y si este mide 2 alfa, chicos, ya el triángulo ADC también viene a ser isósceles, ¿verdad? También es isósceles por sus dos lados iguales. Entonces, si este es 2 alfa, este también es 2 alfa. Este también es 2 alfa. Ah, puedo encontrar cuánto vale alfa. ¿Por qué? Porque puedo sumar estos tres ángulos. 2 alfa más 2 alfa más alfa, 5 alfa es igual a 180 grados. Entonces, alfa va a ser igual a 36. Pero a mí me han pedido X. Ya, fácil, mira. Ángulo exterior, teorema del ángulo exterior. En el triángulo A, B de bueno, D de dado, 2 alfa ángulo exterior es igual a X más alfa. No, no ha sumado mal, está bien. Ah, ya, sí, me has dicho la E, ¿no? Bien, ABD, ahí por el teorema del ángulo exterior decimos 2 alfa es igual a alfa más X. Entonces, 2 alfa menos alfa es alfa. Ah, qué genial, alfa es igual a X. Entonces, a X es igual a 36. Muy bien, Patrick. Ariana. Ah, bueno, ya se rectificó, Fran. Rolando, muy bien. Ujú. Ya, en el triángulo ABC, a ver, triángulo ABC. La medida del ángulo B es 68. La medida del ángulo C es 12 grados. Hallar el ángulo formado por las alturas trazadas desde los vértices B y C. A simple vista me puedo dar cuenta que este es un triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque 68 más 12 es 80. Y este ángulo mide 100, entonces, ¿ya? Entonces, eh, si trazo una altura,
desde el vértice B y desde el vértice C no van a estar dentro del triángulo. ¿Ah? Entonces voy a trazar prolongando los otros lados, ¿sí? Prolongo el otro lado y trazo la altura. Ya está. Entonces, te está pidiendo el ángulo formado por las alturas trazadas. Esta es la altura que has trazado y esta es la altura que has trazado. ¿Dónde se encuentran en este punto? ¿Ah? En este punto P. Este ángulo que se ha formado aquí, ese ángulo te están pidiendo. Fácil. Te das cuenta que aquí hay un triángulo rectángulo. Mira, HBC es un triángulo rectángulo. Y este ángulo ya es ángulo recto, 90 grados. Entonces, este ángulo agudito mide 12. Este otro ángulo tiene que medir ¿cuánto? ¿Cuánto le falta a 12 para ser 90? ¿Cuánto le falta a 12 para ser 90? 78, 38. ¿verdad? Muy bien, Nicole, exacto. 78. Entonces, este ángulo HBC mide 78. Igual en el otro triángulo, BIC, ahí. Este ángulo es recto, mide 90 grados, entonces 68. ¿Cuánto le sumo a 68 para que sea 90? A 22 grados, 22 grados. ¿Ya? En ese triángulo, este ángulo C mide 22 grados. Ya está. Entonces, ya está, pues chicos, ¿por qué? Porque este ángulo X es 180 menos la suma de estos dos, de los rojitos, ¿ah? De los rojitos. 78 más 22 es 100. Ah, excelente. Excelente, Frank y Rolando, son unos campeones, hijos. Muy bien. Bendiciones, hijos, bendiciones. Correcto. A ver, nos queda tiempo, sí. A ver, acá está bonito. A partir de aquí, muy bonito. En la figura adjunta, determina el valor de A más B. Y acá, esto es lo que tienes que aprender, mire. Esto es lo que tienes que aprender a mirar, a observar. ¿No? ¿Qué cosa? A ver. A la vista, miren, ¿qué me nos están pidiendo? A más B. Si esto fuera un triángulo, entonces A más B sería 180 menos el ángulo que se forme aquí. Entonces, está más que avisado que quizás una buena estrategia sea prolongar estos lados para formar un triángulo gigantesco. Ya está. Acá está, ¿ya? Y a la vez puedo decir que este lado, esta prolongación es una bisectriz de un ángulo exterior, igual aquí, igual aquí, ¿ya? Ya está. Entonces, eh, por el teorema de las bisectrices exteriores en el triángulo ABC, aquí, primero miren aquí. Acá tenemos una bisectriz exterior y acá tenemos otra bisectriz exterior, ¿correcto? ¿Ya? Tenemos, lo hemos pasado a este lado. Bisectriz exterior, ¿ya? Entonces, ya, el ángulo formado por dos bisectrices exteriores es igual a 90 grados menos la mitad del tercer ángulo. 90 menos 48 entre 2, 24. 66, 66, sí. La medida del ángulo AS sería 66. Ya, pues dijimos que si encontrábamos este angulito, ya teníamos A más B. ¿Cuánto es A más B, hijos? A ver. ¿Cuánto sería A más B? 180 menos 66. ¿Cuánto es A 114. más B? 114. ¿Sí? Ya.
A ver acá. En un triángulo isósceles ABC, vamos dibujándolo ya. Isósceles también, ABC. Isósceles, no me dice cuáles son los lados que son iguales. Las medianas trazadas de sus vértices de ángulos iguales se intersecan perpendicularmente. Ya, yo voy a suponer que AB es igual a ABC. Entonces, voy a trazar las medianas desde el vértice de ángulos iguales, o sea, desde A y desde C. Medianas, significa que esto es punto medio. M es punto medio. Mediana, N es punto medio. Se intersecan perpendicularmente, quiere decir que este ángulo es ángulo recto. La mediana trazada desde B llega hasta el punto H. Ya, miren chicos, basta que yo tenga dos medianas que se han intersectado en un punto, se han intersecado en un punto, ya, este punto es baricentro. La otra mediana también va a pasar por el baricentro, va a pasar por ahí, ¿ya? A ver, va a pasar por el punto G, exacto, ¿ya? Entonces, como este es un triángulo isósceles, propiedad del isósceles. La mediana relativa al lado desigual, este sería el lado desigual, la mediana relativa al lado desigual no solo es mediana, también es altura, mediatriz, bisectriz, ¿sí? Por lo tanto, este es altura, también es mediatriz y por lo tanto este es ángulo recto. Entonces, la medida del lado HC sobre el lado BC. A ver, HC entre BC. Ya, eso me están pidiendo. La razón, HC entre BC. Bien, G es el baricentro, ya lo hemos dicho. GH, si AGC es un triángulo rectángulo, GH es mediana relativa a la hipotenusa. ¿Qué significa? Que los tres segmentos miden igual. ¿Qué segmentos? GH, AH y HC. Los tres miden lo mismo. Yo le voy a denotar con A, ¿ya? Ahora, por la propiedad del baricentro. Recuerda que el baricentro divide a cada mediana en segmentos proporcionales a 2K y K. Ya, si este segmento mide A, esta parte de la mediana pequeña mide A, ya, esta parte mide el doble de A, ¿ya? Ahora, en el triángulo rectángulo BHC, mira acá, BHC, ¿ya? Puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Sí, ya tengo la medida de este cateto, es 3A, y la medida de este otro cateto es A. Entonces, por Pitágoras voy a hallar BC. ¿Cuánto mide BC? Raíz cuadrada de 3A al cuadrado más A al cuadrado. 9A cuadrado más A cuadrado, 10A cuadrado. Raíz cuadrada de A cuadrado es A. Y raíz cuadrada de 10 lo que me queda. Entonces, HC entre BC es A sobre A raíz de 10. 1 sobre raíz de 10. Muy bien, Frank. 1 sobre raíz de 10, ¿ya?